Bienvenidos a todos. Hoy vuelvo a traer conmigo a Ricardo Delgado. Ya sabes, Ricardo, que en este canal siempre eres súper bienvenido. Y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué tal las Navidades? ¿Cómo te encuentras? ¿Y qué tal la quinta columna? ¿Cómo le va? Pues en primer lugar, gracias por la invitación. Como siempre, Fernando, para mí es igualmente un placer el poder conversar contigo. Respecto a las Navidades, pues sincera y llanamente te tengo que decir que estaba un poco como ansioso por entrar de nuevo en la rutina diaria tras un proceso de fiestas y demás. El hecho de introducirnos en toda la temática de la quinta columna y lo que eso conlleva nos hace perder un poco la interacción social, incluso a nivel de núcleos familiares, si bien mantenemos el contacto con otra gran familia que es la de la quinta columna. Ujú. Y respecto a lo que es el movimiento de la plataforma, en los últimos tiempos, pues estoy dando una línea de investigación muy puntera, que incluso tengo trabajo para transmitir, a pesar de los esfuerzos que intento hacer, y por la dificultad de asimilar toda esa información que estamos dando. En este sentido, vamos como un cohete. Nos caracterizamos por ser, digamos, la línea puntera de lo que se pueda encontrar en redes. Ujú. Que sabes lo que me pasa con vosotros, Ricardo, que es que, mira, si ya hay solamente, pongamos un 20% de la población interesada en el ámbito espiritual, que ya estoy tirando por lo alto, personas que estén interesadas en esa línea de investigación que tú dices, puntera, de salirse de lo que es el dogma y la religión como tal, que, que hay muchos fanáticos de ella. O sea, dentro de ese 20% de población que se interesa por lo espiritual, quizá haya un 5 un 10% que logre trascender lo que es las religiones y los dogmas y se empiece a cuestionar cosas de verdad y a ponerlo todo en duda, ¿no? Adquirir esa actitud filosófica de ponerlo todo en duda y vuestra línea es que es única, es que dice cosas que retocan cosas sensibles, cosas que parecen tabúes. Sí, yo creo que ha sido muy generoso en los dos porcentajes. En el del 20% respecto a los que se puedan interesar por esa temática y en el grado de finura del otro porcentaje como subconjunto de ese 20. Yo creo que los porcentajes van bastante más por debajo, pero tenemos que seguir haciendo o ofreciendo el conocimiento en función de aquel que quiera asimilarlo y albergarlo, pues para poder discernir, para poder aceptarlo o no, poniéndolo siempre en cuarentena, que es una cosa que siempre decimos nosotros, y, y nos sentimos de alguna forma en la obligación de dar a conocer todo este conocimiento que precisamente parte por romper las bases establecidas de los paradigmas globales porque entendemos a la perfección que vienen dictados precisamente por el mismo. Incluso grandes corpúsculos institucionales en todos los ámbitos, ya sea filosófico, metafísico, incluso especialmente religioso, es muy probable, o casi con toda seguridad, nosotros planteamos la idea de que también esté dirigido pues por la misma bestia. Entonces, a partir de ahí, cuando removemos todos los cimientos de nuestra civilización, nunca mejor dicho, pues salen planteamientos que proceden directamente de nosotros, de la capacidad de interacción que tenemos con el manejo de la buena información, aquella que nosotros podemos comprobar, o hipótesis de muy alta sospecha, y a partir de ahí empezamos a elaborar un conocimiento que a mucha gente además le va encajando y que a nosotros nos sirve para explicar la realidad. Esto hace que, como bien dices, el porcentaje que pueda acceder a este conocimiento es una especie de filtro natural, el que yo creo que ya está ejerciendo de forma puntera la quinta columna a la hora de dar este tipo de información. Pero ¿tú crees que esta minoría llegará a ser una mayoría en algún momento? Es decir, las personas llegarán, la mayoría de la población, a interesarse en ese ámbito espiritual y luego más concretamente en esta línea de investigación. Pueden pasar a lo mejor siglos, ¿no? Pero ¿tú crees que será posible? Yo no lo creo. Y respecto al devenir de acontecimientos, respecto a ver años vista, por lo que podemos hablar en el día de hoy, yo veo la situación muy crítica, y especialmente en el año 2026. No solo yo, mucha gente percibe, intuye que este año será un año de grandes sorpresas, no precisamente para bien de los seres humanos, por quien sabemos que lo dirige. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero la investigación nos está llevando a pensar así. Y no es cuestión, la mayor parte de personas que pueden adquirir esa información es una minoría. A nosotros nos gustaría que fuera un número lo suficientemente grande como para producir cambios, pero el objetivo
para nosotros no es cambiar el sistema, es simplemente dar la información y de ahí probablemente em, se alcanzará a una pequeña élite de seres humanos que hayan albergado este conocimiento. Ten en cuenta que la propia naturaleza, aquellas especies que se escapan de su depredación natural porque han suplido algún mecanismo de genética o de agilidad o de alguna característica física, es un porcentaje muy, 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 muy pequeño que supone además el siguiente salto en la etapa de la evolución. En este sentido, lo hemos dicho muchas veces, el ser humano se va a medir más bien por su ética, su actitud y el conocimiento y la capacidad que tiene de manejar información correcta. Entonces, lo que nosotros les estamos diciendo a todo el mundo prácticamente, o desde la quinta columna yo, es pongan en duda toda la información que se nos ha dado como cierta y a partir de ahí, cuando empezamos a tener un conocimiento seguro y asentado, un escalón donde podamos pisar firmemente, todo el avance que hagamos será un avance estricta y genuinamente humano. Y esto será lo que realmente nos dejará avanzar, puesto que el conocimiento casi sin ningún tipo de duda, el que se nos ha dado ha sido precisamente dado por nuestros enemigos. Ujú. Me ha gustado mucho lo que has dicho antes de que el objetivo que tenéis aquí en la quinta columna es dar la información y ya que cada persona haga con esa información lo que quiera. Pero me imagino, no lo sé, ahora tú me cuentas que el inicio de todo este movimiento era para cambiar las cosas. O sea, tuvo Sí, que llegar un momento en el que tú dijeras, mira, cambiar ya es prácticamente muy difícil, pero podemos seguir informando para que por lo menos las personas tengan esta información. Pero claro, con esa información luego hay que hacer algo. No sí. me O sea, ese cambio yo creo que, por lo menos yo albergo todavía la esperanza de que suceda. No digo pronto, pero sí espero que con esa información suceda algún cambio. Efectivamente, cuando nosotros iniciamos este proyecto de investigación que venía tras analizar eso que no voy a decir que todo el mundo sabe, nosotros pensábamos todavía ingenuamente que podíamos cambiar las cosas una vez que era tan obvio y sigue siendo lo que había dentro de ahí y que es observable en cualquier parte del planeta por un simple microscopio, además de las técnicas de análisis que se hicieron. Pero cuando nos dimos cuenta con el paso del tiempo que eso era una vía imposible, primero pensábamos que era por el control institucional, puesto que precisamente aquellos que habían generado todo este movimiento en contra de los seres humanos controlaban las instituciones, pero es que cuando seguimos avanzando en la investigación, Nando, y nos damos cuenta de que esta gente dirige en el mundo y que no son como nosotros, que es la clave, que no son seres humanos, pues evidentemente a partir de ahí ya sabíamos que cambiar en el sentido de echar todos los planes hacia abajo y meter a esa gente en la cárcel y eso nunca ha funcionado, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, ¿ves? Porque los que fueron a Nuremberg, allí pues ese fue el teatro, el circo que hicieron precisamente para aquellos que ganaron la guerra, Mm. que cometieron igual o mucho más crímenes que los que fueron juzgados. Y después contaron la historia en función de quién la gana, como siempre El hacen. vencedor siempre cuenta la historia. Claro, en función de cómo le conviene. Entonces, por eso nuestra pretensión actual no es cambiar el sistema, aunque sí albergamos la posibilidad de que aquí o de aquí surja de este conocimiento una semilla que vaya invadiendo las mentes, nunca mejor dicho, y los corazones de muchos seres humanos que se acerquen a este mensaje con todas las limitaciones de visibilidad que tenemos y demás, para que este mensaje empiece a florecer y a entender nuestro mundo desde una perspectiva mucho más real que la que nos dan nuestros enemigos, claro está. Ujú. Hay personas que dicen que este mensaje da mucho miedo y yo, sin embargo, lo veo como que incluso ayuda a tener una vida más plena porque cuanto más conciencia tienes de la realidad, más plena acaba siendo tu vida. Y es verdad que en un primer momento puede chocar y puede dar miedo, pero, pero siempre transmitís también luego al final, siempre decís, oye, pero que hay maneras de contrarrestarlo, que no está todo perdido, que podemos hacer algo. ¿Tú sigues pensando lo mismo, que seguimos pudiendo hacer algo? Yo personalmente, la quinta columna, al margen de la investigación que tengo de forma independiente en las últimas semanas, últimos meses, yo sé lo que yo tengo que hacer. Y quizás lo que yo pueda hacer en este sentido pueda cambiar las cosas en un orden muy alto para todos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo llevo una investigación paralela, independiente, que ni siquiera he podido transmitir todavía a la quinta columna. Son muchísimas horas de madrugada. Eh, Esa investigación recoge
todo lo que podíamos saber o todo lo que podía avanzar en lo que son conocimientos de geometría sagrada, sigilos, no solo demoníacos, y a partir de ahí, quién sabe si tenemos algún ápice de defensa frente a lo que se nos viene encima. Porque como digo, el año 2026 muy probablemente, ojalá me confundiera, pero es un año en el cual ellos hablan de la singularidad, de que ya ha empezado la singularidad. De hecho, lo dijo el día 4 de enero, hace nada, y los más después de bajar los satélites. Vamos a tener los más que probables apagones eléctricos, Mm, que eso van en una línea del envío de señales claras a la biología humana. Es decir, lo tienen todo tan organizado y una agenda al milímetro que nosotros hasta ahora nos habíamos preocupado de denunciarlo, de hacerle ver a la gente lo que realmente se está haciendo, aunque para la galería pública digan otra cosa. Y yo personalmente los últimos meses lo que me estoy dedicando es a hacer una agenda paralela, mm. aunque lo tenga que hacer yo solo. Y eso es algo que revelaré algún día conforme se vayan acercando los tiempos, porque como digo, el mensaje efectivamente, como bien dices, puede resultar miedoso y generar temor, especialmente en aquella parte de la población que no tiene conocimiento ni siquiera de lo que estamos hablando. Pero incluso en el porcentaje de ese 20% que será menos, que has mencionado al principio, de personas que albergan todo esto con un sentido espiritual y demás, eh, incluso ahí el mensaje puede resultar tenebroso, pero aún así yo lo veo como algo liberador. Es decir, en el momento en que conocemos que la mayor parte de desgracias en nuestro mundo no proceden de seres humanos, tú y yo nos podemos equivocar, Nando, en muchas cosas. Podemos hacer daño de forma involuntaria, pero tarde o temprano terminas arrepintiendo o pides perdón. Ese es un sentimiento humano. Los seres humanos por naturaleza no tendemos a hacer ese daño, eh, ni siquiera por nuestro propio beneficio, no disfrutamos matando a nadie. Si en algún momento lo hiciera, seguramente sería en defensa propia, pero aquellos que están actuando contra nosotros lo hacen de una forma muy distinta porque no son seres humanos. Y este mensaje, por una parte, genera miedo, como bien has dicho, pero por otra parte es liberador. Porque la mayor parte de desgracias y consecuencias a nivel global, guerras mundiales, etcétera, que ha vivido la humanidad, no han sido originadas ni provocadas por los seres humanos. Simplemente eran meros peones. Para que las personas comprendan tu posición y ahora la mía, que también me considero ahora un personaje público, me dijo una vez una invitada, YouTube es el lugar donde te equivocas a ojos de los demás. Es decir, todo el mundo ve que te equivocas porque subes el vídeo y la gente lo ve. Y es cierto que cuando te conviertes en una persona pública como tú, como José Luis, como yo, tal, y hacemos y decimos, tantas cosas en internet y tal, es que se ve cómo nos equivocamos. Aseguro que muchas personas se han dado cuenta cuando nos hemos equivocado. Pero luego y claro, ya se nos tacha a lo mejor, o nos dejan de ver, o nos dejan de escuchar solamente por esa equivocación. Y yo les animo a que sigan, pues, a lo mejor, a ver, si no les caemos bien y no les gusta nuestro mensaje, pues que no nos sigan viendo, ¿no? Pero que todos nos equivocamos alguna vez y que simplemente la diferencia entre una persona que sube vídeos a internet y otra que no, es que la equivocación la ve todo el mundo y el que no la sube a internet solo se que la ve en su círculo cercano o esa persona. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar has hablado de personajes públicos. A mí no me gustaría ser público en el mundo de la bestia. Hablamos de tener cierto renombre por los trabajos que hemos desarrollado en el ámbito de ese 20%, que es Ujú. en la familia de la quinta columna, por ejemplo. Es decir, gente que te aprecia por el trabajo que haces y desempeñas. Pero si a nosotros nos aprecian fuera, digamos, de ese ambiente, es que seguramente habremos hecho algo, un error garrafal, digamos, estaríamos trabajando de forma indirecta, pues o directa para la bestia. Entonces, en este sentido, hago el matiz de personaje público. Y respecto al tema de lo que comentas acerca de personas que puedan dejar de seguirte, nosotros no queremos seguidores, yo al menos no quiero seguidores en el sentido de mm, amontonar visualizaciones en YouTube. Simple y llanamente, el mínimo para poder sobrevivir con esto y dar la información a la vez, porque de hecho así es como te obliga el sistema. Tú sabes que las donaciones o aquello que te pueda dar mínimamente este tipo de plataformas hay que declararlas y Ujú. eso conlleva una serie de gastos que al final te sale lo comido por lo servido. Bueno, pues si en ese balance se te permite sobrevivir, bienvenido es. Y esa es la función que al menos yo estoy haciendo en la quinta columna desde el punto de vista, digamos, económico-financiero. Con muchas
trampas, con muchas pegas, como las que te he contado fuera del programa al principio en el día de hoy, que no ocurren a personas, vamos a decir, normales. Estamos más centrados o más ceñidos a sufrir ataques institucionales, porque seguramente estamos desvelando algunos agujeros negros del sistema que a ellos no les interesa. Yo creo que esas personas que se acercan a tu mensaje, que se mantienen, esto es una cuestión que estoy estudiando ahora, en lo que podríamos llamar la geometría sagrada, y es una cuestión de vibración, frecuencia y armonía. Al igual que determinado material por su composición, su forma y su tamaño van a vibrar una frecuencia determinada, el mensaje que tú das vibra una frecuencia que entra en resonancia con determinadas personas que están en esa línea o muy próxima a ella, armónicos podríamos decir. Esto que estoy diciendo no es precisamente una teoría o una hipótesis, esto es cimática y es teoría de ondas. Pues todo esto está muy relacionado con el último proyecto de investigación que estoy haciendo a nivel personal y que quizás nos pueda dar las claves de lo que ocurrió en la antigüedad, eh, y cómo ellos evidentemente lo han tergiversado y nos lo han hecho pasar de otra forma. Daría explicación incluso a la mayor parte de edificios que no tenemos explicación de cómo se hicieron, qué eran realmente, como cajas de resonancias, como antenas fractales para otro tipo de inteligencias. Y fíjate lo que te voy a decir, al igual que una forma resuena con una frecuencia o una frecuencia cualquiera puede hacer vibrar u organizar la materia, también la materia se puede organizar en base a una frecuencia en función del principio de resonancia. Se da en las dos direcciones. Esto es muy importante y tiene mucho que ver con el tema de los sigilos, sean demoníacos o angelicales, y yo esa es mi área de investigación última, que daré a conocer muy pronto además en la quinta columna. Ujú. Has mencionado antes también que, claro, necesitas lo mínimo para sobrevivir haciendo esto. Esto también es importante decirlo porque nosotros no somos millonarios haciendo esto. De hecho, nos da prácticamente para vivir y poco más. Y más a ti que te dedicas un montón de tiempo a esto y sí te hacen donaciones, pero no te da tampoco para vivir a lo grande. O sea, te da para llevar esto adelante y poco más. Si es que Y tú y yo nos conocemos desde hace ya tiempo y yo lo sé, y es que no ganas lo suficiente como para decir, vivo holgadamente, puedo estar no, no, no. tranquilo. Todo lo contrario, yo no tengo una vida, digamos, normal como cualquier otra persona de la sociedad que no esté introducida aquí. Mucha gente confunde el hecho de que aparezcan 180.000 personas en Telegram o cercanas y otros canales alternativos, pero y pensarán algunos ingenuamente que todos los meses donan 10 euros. No, se pueden contar con las manos aquellas personas que hacen alguna donación relativamente importante y que nos permite tirar además junto con lo que puedan ofrecer las plataformas y los derechos de publicidad, ¿no? En vídeos de YouTube, Twitch y demás. Esto te da justo para salir hacia adelante. Por eso nosotros no podemos tener una vida social como tiene mucha gente, no tenemos vacaciones prácticamente. Y, pero es una especie de sacrificio el que mucha gente entiende, seguramente los que hacen donaciones, y que nos permite no tener esa vida habitual que otros tienen para ofrecer una información que en otra parte no van a encontrar. Entonces, en este sentido, yo sí que me siento realizado, lo cual no quiere decir que no vaya a eludir una responsabilidad enorme, que lo hemos hablado muchas veces. El hecho de saber que hay tantísima gente detrás esperando lo que yo pueda contar, a mí me genera eso una gran responsabilidad y incluso muchas veces ansiedad. En los dos, tres últimos programas que he hecho en el cuaderno de bitácora de la quinta columna, yo me he sentido con ansiedad cuando intentaba explicar en una pizarra los últimos descubrimientos que se han hecho en esa investigación, a pesar de tener más de 1.000 y pico directos. Y eso es precisamente por el peso, primero de la naturaleza de lo que estamos hablando, de la premura o urgencia por cómo se van a desarrollar los acontecimientos, empezando por este año, y después porque sé que hay muchísima gente detrás y que tengo que ser lo más fino posible, lo más correcto y transmitir el mensaje de la forma más correcta posible para que ese mensaje llegue y cale profundamente. Pero no que cale por calar, sino porque quiero que se entienda y dar la herramienta para que cada persona pueda elegir de forma individual. Yo creo que no me equivoco si te comento, Nando, puede ser que haya gente igual que esté haciendo lo mismo, pero la quinta columna está actuando como filtro de la humanidad. O, por decirlo de una forma demasiado mesiánica, el mismo creador está utilizando la quinta columna para filtrar a parte de los individuos. Muchos que se quedaron en la historia del grafeno
El grafeno era un punto de encuentro para todo el descubrimiento que se ha hecho después. Pero es que ese descubrimiento se sigue avanzando en profundidad. El famoso autoensamblado probablemente ahora sepamos cómo lo hacen y hacia qué camino va. Respecto a todo el tema de los sigilos, esto que te comento de la geometría sagrada, había muchas pistas que estaban por ahí inmiscuidas en nuestra realidad, pero ellos se encargaban de tergiversarlas, de introducirlas en otra temática. La cuestión era liarte la cabeza y se ve muy claramente la mano negra detrás. Entonces hay que saber quitar esa mano, ver realmente lo que te decía en aquel momento, cómo se puede recrear hoy día de forma tecnológica lo que antes hacían de forma ritualística. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si te dijera que antes invocar, vamos a decir, a una deidad, como lo llamaban, lo hacían con determinado sello o sigilo y utilizaban el canto, porque el mayor oscilador o generador de ondas es el canto, es la cuerda vocal del ser humano, a una determinada frecuencia concreta, manteniendo el ritmo durante cierto tiempo, eso activaba un fractal en el ámbito de la resonancia, que estamos hablando, un sigilo. Hoy día eso se puede hacer igualmente con un generador de ondas de forma tecnológica. Estableces un patrón y una frecuencia en hercios. Bueno, pues yo en esa investigación estoy, porque muy probablemente todo se vaya a hacer de la misma forma, pero utilizando la tecnología, cuando antes se utilizaba el canto ritual o determinados sonidos de la naturaleza para recrear cualquier otra cosa. Incluso la invocación de esas famosas deidades, o mejor dicho, no invocarlas en el sentido de, siempre decimos, no las busques, no las llames. Están aquí y de alguna forma lo que haces es que se sienten atraídas por ese eco, por esa resonancia, por esa onda electromagnética. ¿Y se va a hacer con tecnología porque se ha perdido el conocimiento de cómo hacerlo de forma natural? ¿O se hace con la Sí, tecnología porque es quizás más perfecta, más precisa y tal? es mucho más precisa y mucho más fácil que recrear un canto gregoriano, imagínate, del cual haya podido perder en la tradición o en el tiempo, en la duración del canto, la frecuencia exacta. Ten en cuenta, por ejemplo, que esa organización que hace la materia con una determinada frecuencia ocurre, por ejemplo, cuando una soprano canta en una nota determinada, que es la misma de resonancia de la copa. Puede hacerla reventar, como sabes. Igualmente hablamos de cimática. Pero es que en la interpretación de los sigilos lo que se va a hacer es recrear todo esto de forma tecnológica, pero no precisamente para invocar digamos, a fuerzas o a inteligencias superiores y que serían benevolentes con el ser humano. Se va a utilizar para la invocación, digamos, de fuerzas negativas o agentes caotizantes. Lo que se va a traer literalmente es el Ars Goetia de la clavícula de Salomón en la tierra, es decir, los 72 presidentes, duques, marqueses de legiones demoníacas van a tener acto de presencia aquí. El CERN, precisamente, el acelerador de partículas situado en Suiza, es el núcleo principal que dirige a otros. Curiosamente, fíjate, hay 72 otros CERN o aceleradores sincrotrones en otras partes del mundo. De hecho, hay actualmente 60, pero hay entre 10 y 15 en proyecto. Finalmente van a sumar la cifra de 72 y corresponden a esos sigilos del famoso Ars Goetia. Si te das cuenta, además, en la configuración electrónica de esos sincrotrones o aceleradores de partículas, como el CERN, hay una especie de octógono que son simple y llanamente 8 electroimanes generando un campo de fuerza y lo que hacen es generar una onda que crea un vértice por una diferencia de potencial. Eso no voy a entrar en detalles técnicos, pero esto se puede recrear de una forma muy fácil, utilizando determinados metales, además, que tienen afinidad por determinada frecuencia, van a invocar a determinadas entidades. No ¿Pero es se que sean manifestarán puertas a de través de entrada, personas o se se manifestarán? van a manifestar a través de personas porque, te lo voy a explicar de una forma vulgar y lo vas a entender perfectamente, porque los seres humanos lo que han hecho es introducir una tinta, que sabes cuál es o qué material es, de qué hecha Mm. está esa tinta, vamos a llamarla la tinta, el tintero, con determinadas frecuencias, que son los 26 gigahercios, van a organizar esa tinta y el autoensamblado va precisamente a construir unos sigilos que tienen, que corresponden con cada uno de esos 72 aceleradores. Vale. Entonces lo que van a hacer es, cada uno de esos bichos, por así decirlo, va a tener representación en cada ser humano del planeta.
¿Y eso va a O ser mejor, este año en 2026? en 2026, casi seguro, en agosto del 2026, el 12 de agosto, haciéndolo corresponder con el eclipse, lo que van a hacer es enviar esa señal para el autoensamblado posterior. Pero a partir de ahí vamos a empezar a tener problemas. Ahí se va a alcanzar lo que ellos llaman la singularidad tecnológica, que no es que la inteligencia artificial haya superado en inteligencia al ser humano, es que va a haber en la población más híbridos que seres humanos. Lo van a hacer el día del eclipse porque tienen que apagar para enviar una señal clara a la biología de 40, en este caso de 26 gigahercios, Mm. tienen varios inconvenientes. En primer lugar, en el cuerpo humano hay agua y la viscosidad de los tejidos hace que interfiere bastante en la conducción electromagnética. Para eso introdujeron esas microantenas que amplificaban la señal dentro de la biología. Eh, por una parte, el planeta tiene un ruido propio natural de todos los electrodomésticos que se generan campos eléctricos y electromagnéticos y todo el ruido de microondas y todas las frecuencias del espectro electromagnético de nuestros aparatos modernos. Necesitan hacer un apagón eléctrico para que no haya ruido a nivel interno en el planeta. Pero la mayor fuente de ruido, Nando, es el Sol, que emite en toda la banda del espectro electromagnético. Por eso van a hacer coincidir con el cometa, perdón, con el cometa no, aunque hay un cometa por ahí también que será el famoso aviso. Lo van a hacer coincidir con el eclipse del 12 de agosto para que en esos 10 minutos que hacen coincidir el apagón eléctrico y el apagón propio del eclipse envíen esa señal clara a la biología. Y están haciendo testeos. Por ejemplo, el apagón de Berlín del otro día, del 3 de enero, coincidió en el mismo día con una bajada de satélites Starlink de 4.400, aparentemente para que no chocaran, pero era para hacer un testeo de la señal. Todo lo que estamos viendo pues corrobora de que lo van a hacer así y en esas estamos. Lo más probable es que haya un par de apagones más en el primer trimestre del 2026, que son testeos en determinadas situaciones climatológicas y el, digamos, apagón final pues será el 12 de agosto del 2026. Pero es que el 12 de agosto del 2027 tenemos otro eclipse, justo el mismo día, y en enero, el 8 de enero del 2028, tenemos el tercero. Para mí, personalmente, serían los 3 días de la oscuridad, que necesariamente no tienen que ser consecutivos, como nos han hecho creer. Vale. Pues fíjate, Ricardo, que tú hablas de oscuridad y que todo se va a poner peor, pero yo me veo que cada vez estoy mejor en el sentido interno, ¿no? O sea, cada vez que os escucho a vosotros, que sigo evolucionando en conciencia, cada vez invito a más personas, pues como que cada vez estoy más tranquilo en ese sentido, como que cada vez digo, mira, que mi círculo cercano esté bien y también es cierto que es muy difícil esto de respetar la libertad de las personas y de no prevenirles y decirles: "Oye, que viene esto, tal", porque es que es verdad que muchas veces viven en la ignorancia muchas personas y cuesta ese no decirles nada, el callarse la boca y disfrutar simplemente del momento con los amigos, con la familia y no decirles nada. ¿A ti te pasa o te sigue costando respetar esa libertad? Bueno, me sigue costando porque empáticamente, que somos los seres humanos, tenemos esa virtud de empatía, tendemos a intentar salvar la vida de los demás o lo que queremos que es salvar la vida de los demás, alertarlos, avisarlos. Pero a pesar de todo lo que te estoy contando y el escenario tan negativo que aparece para el planeta, o mejor dicho, para los que ya están implantados, yo veo todo esto como algo estimulante. Es decir, yo no me siento, sé que voy a sufrir por lo que voy a ver, pero no lo veo tampoco como algo. Por otra parte, también estoy sufriendo a diario en función de la impotencia que todo esto me genera y que no podamos hacer nada de, digamos, de golpe y porrazo para acabar con esta situación. Eso sería como un golpe y porrazo. Este tipo de situaciones o de eventos vendrían a acabar rápidamente con una situación que nos genera esa impotencia y ese daño. Entonces yo no lo veo mal por una parte, porque es como, ¿cómo decirte? Como una persona que está sufriendo en el ámbito o en el umbral de la muerte y va a dejar de sufrir. En este sentido, Mm. tanto los familiares como ella misma incluso siente cierto alivio. No es una situación negativa, si te das cuenta, es un final de ciclo. Los seres humanos vamos a seguir aquí, no los seres humanos, perdón, la civilización, aunque la mayor parte de ellos ya no serán seres humanos porque tendrán eso en su interior, que es una inteligencia que no es humana. Mm. Y para que me quede claro en lo de las fechas, habías dicho que el tercer eclipse, el último, era en 2020, en enero, el 8 de enero de 2028, ¿no? Creo que el 8 tendría que No, revisarlo. Sé no que tiene por qué ser la fecha exacta. Lo que te quería preguntar entonces es, después de ese tiempo,
O sea, siempre después de una noche viene un amanecer, ¿no? O sea, después de 2028 pareciera que todo tendría que ir a mejor, ¿no? Está descrito de alguna forma que ellos terminarán cediendo o perdiendo. Intentarán recrear, nunca mejor dicho, la obra de la creación, pero en función de sus propios propósitos, pero no lo conseguirán o vendrá el que tendrá, el que estará por venir, que es el otro, a poner orden. Igual es el famoso Gog de Benítez o algún otro, eh, de lo cual muchos de nosotros nos alegraremos igualmente. A ver, Nando, aquí hay una cosa que está muy clara. Tanto tú como yo sabemos que tenemos que morir todos. Aquí todos vamos a morir, es decir, nosotros no nos vamos a quedar aquí para ver lo que ocurre. Tenemos cierto reparo por los que quedan detrás, que son familiares directos nuestros además, hijos, el que los tenga, sobrinos, etcétera. Pero lo que tenemos clarísimo es que no vamos a pertenecer a este mundo eternamente, al menos desde la forma material. Lo que queda de nosotros en el momento que hacen llamar de la trascendencia o de la muerte es esa inteligencia y lo que hayamos con ella especial, hecho con ella especialmente aquí, en nuestro mundo. Yo tendré la conciencia muy tranquila. Con independencia de lo que ocurra, yo hice cuanto estuvo en mi lugar y cuanto pude. Me podría haber equivocado en algún momento, pero yo cuando creía que tenía un conocimiento que dábamos a conocer, lo hacía con la mejor intención para con todo el mundo. Por ejemplo, había cierta parte de conocimientos que dábamos en el 2023 pensando que se trataba de una depredación desde el punto de vista energético, Ujú. y es que el concepto de la energía lo han introducido ellos mucho para anular la inteligencia. Ahora conocemos que realmente son inteligencias que manejan energías, que no Vale. es lo mismo. La energía puede ser incluso la materia, que es energía organizada. Ese conocimiento, bueno, era errático en aquel momento, sin embargo, en aquel momento nos sirvió para que mucha gente entendiera la dirección hacia la que todos nos íbamos. Esos son los errores, digamos, no de bulto, que hemos cometido a lo largo de la investigación. Otro ejemplo te puedo poner. Al principio pensábamos que ese material de moda que empieza por G y termina por O, pues era objeto en el articulado científico de lo que llamaban neurotecnologías, que se podían neuromodular pensamientos, que se iban a insertar pensamientos con ese Es que eso es lo material. que decían que podía hacer. Es que eso es lo que los propios dirigentes lo que Ellos decían que se podía hacer. lo siguen diciendo, de hecho han implementado la ley de neuroderechos, pues ahora ese conocimiento lo vemos como una tecnotrampa, es decir, no es el grafeno el que te introduce pensamientos. El grafeno es el medio por el cual la otra inteligencia te va a introducir pensamientos. Es decir, el grafeno es el medio por el cual tocas la cabeza, el cerebro disfunciona y ahora estamos investigando un poco más a fondo cómo tocan esa disfunción neuronal, cómo manejan ellos energías para hacer eso. Estamos entrando en un nivel de profundidad que quizás, al menos el que yo estoy tocando de forma personal, podríamos pensar que es demasiado técnico, detallado y a lo mejor no tendría ninguna salida o no nos serviría para nada. Pero yo creo que nos puede habilitar una posibilidad para librarnos de todo esto. Ujú. Es decir, utilizar su misma tecnología en su contra. Eso es lo que yo estoy desarrollando a nivel personal. Entonces, seguramente, con gran parte de las donaciones que la gente haga, adquiriré cierto tipo de material, aprovecharé mis fundamentos propios de electrónica y electricidad para generar, pues, determinadas cosas en su contra. No estoy hablando simplemente de generar campos electromagnéticos pulsantes para desalinear el grafeno. Eso es algo que cualquier técnico puede hacer. Lo que estoy hablando es de generar o de mezclar esa geometría sagrada con el campo de la resonancia, de determinadas frecuencias, los sigilos. Todo esto me ha llevado mucho a pensar en lo que el mito o la leyenda de la clavícula de Salomón y su famosa vasija de bronce. El hecho de que sea de bronce quiere mucho que decir respecto a cómo se comporta desde el punto de vista paramagnético esos materiales. Es decir, todo estaba encifrado y yo creo que en los últimos días estoy desencriptando toda esa información. A la gente creo que le va a sorprender porque es un verdadero trabajo de investigación y no, lo que no sé es si nos dará tiempo a desarrollar todo lo que queremos desarrollar, porque este año se va a poner, como digo, la cosa muy seria. Ujú. Quiero rescatar una cosa que has dicho antes y es que a pesar de haber hecho 1000 y pico directos, te sigues a veces poniendo nervioso y tal cuando vas a decir algo.
A mí me sigue Sí. pasando, ¿eh? Que yo decía, bueno, después cuando ya haga la entrevista 50 ya no me pondré nervioso. Pues ya he hecho 100 entrevistas, esta es creo que es la 101, la 102, y te sigues poniendo un poquito nervioso igual de siempre delante de las entrevistas. Creo que eso va, incluso los jugadores de fútbol, muchos dicen que se siguen poniendo nerviosos incluso al final de su carrera en los partidos, ¿no? O sea que eso es humano. Y esto lo quiero relacionar con la siguiente pregunta, Ricardo, que es cómo descubriste tú esta misión, ¿no? ¿O tú crees que fue algo más que fue el camino el que te fue desvelando esta misión que tenéis de comunicar toda esa información? Porque sí, quizás yo he hecho todo el tema del podcast porque hice un proceso de introspección, de autoconocimiento, de hacerme preguntas internamente, pero ¿tú te hiciste ese proceso de introspección o fue algo más ir descubriéndolo poco a poco? Yo, esto es como una especie de energía que me nace a comunicar. Es la forma más fácil que tengo de explicarlo. Yo muchas veces me he preguntado qué es lo que realmente me hace el hecho de tener esta información, ser guiado de alguna forma y comunicarla. No me gusta utilizar el término de ser guiado como si fuéramos marionetas y que otros realmente, porque eso es lo que nosotros estamos precisamente denunciando con el tema de la hibridación. Pero hay como una especie de fuerza que yo pienso, quiero creer, que es la de todas aquellas personas que te animan, que te dan las gracias, que, como digo, te están animando pues para continuar, que eres consciente del peso que tienen tus palabras y del cómo tienes que medirlas, que eso te genera cierta presión a la hora de comunicarlas. No es lo mismo, como el ejemplo que has puesto, para un jugador de fútbol en otra temática, el tirar un penalti cuando van ganando 5-1, pues le dará igual casi fallarlo o no, incluso se podrá lucir más que tirar un penalti cuando realmente van empates o van perdiendo y están en el último minuto de descuento. Eso es una presión añadida. Mm, Pero es que el símil con la situación actual es que realmente la humanidad está en el último minuto de descuento. Y si por lo que sea tenemos alguna posibilidad, ahora es el momento de darla a conocer. Por eso yo me siento tan apesadumbrado, me genera tanta ansiedad y me siento con tanta responsabilidad de dar a conocer esta información. Por eso me privo de cierta interacción social, porque podría decir fácilmente, yo me olvido de todo este tema, me voy al régimen general, ¿eh? Tengo de sobra cualificaciones y títulos pues para seguir ocupando cualquier puesto en la sociedad y yo me olvido de todo esto. Pero es que olvidarme de todo esto es incompatible con mi forma de ser, con mi inquietud personal que me llevó precisamente a todo esto y es incompatible con la empatía que ya siento con un grupo humano como es la familia de la Quinta Columna. Tengo que continuar, mm. ¿De verdad crees que es tan relevante la época que vivimos, Ricardo? Porque cualquiera sin duda. hubiera pensado lo mismo en la época de Jesús o en la época de la Segunda Guerra Mundial. El siglo XX ha sido fuerte. Ha sido fuerte, pero ahora es el escalafón final. En la época de Jesús probablemente por ahí hubo un reseteo o algo parecido, pero ahora mismo seguramente estamos en un ciclo final. No sé si relacionar todo esto con el famoso Catún Maya de los 25.625 años, pero estamos viviendo un final de ciclo con toda seguridad. De hecho, el 2026 se ha anunciado institucionalmente como un final de ciclo. Ellos hablaban que decían aquello por ser la primera. El tema de la singularidad tecnológica de la que tanto hablan realmente es un final de ciclo. No porque la IA supera a los humanos en inteligencia, sino porque hay más inteligencias no humanas, que no son artificiales, no humanas, que seres humanos. Eso es lo que hay justamente detrás de esa frase. Eh, Elon Musk dijo el otro día que se iba a alcanzar la seguridad este mismo año, en el 2026, y claro, todo esto da miedo, pero el hecho de que sea un final de ciclo no quiere decir que sea malo. El ciclo que empieza, pues si es el ciclo de los bichos, como tienen una naturaleza caótica, caotizante, no durará mucho. Los humanos, en este sentido, que somos constructores, lo que tenemos que hacer es sobrevivir durante cierto tiempo. Y para ello, yo creo que se están dando ciertas herramientas, no solo en la doctrina que llamamos la quinta columna de no acercarte, no llamarlos, no implantarte porque va a tocar la cabeza como una droga, etcétera, sino que a lo mejor tenemos mecanismos incluso tecnológicos, que es lo que yo creo que estoy desarrollando, pues para poder hacer frente o para condicionar el resultado de la guerra entre el caos y el orden, que es de lo que se trata a fin de cuentas.
Yo veo en ese sentido no una guerra espiritual, como hablamos tradicionalmente, sino un equilibrio de fuerzas entre el caos y el orden. A día de hoy, el caos nos gana por mucha, mucha, mucha goleada. Entonces, todo lo que profundicemos en el verdadero conocimiento va a equilibrar esa balanza. Y eso es lo que yo al menos procuro de forma personal en la investigación que estoy haciendo ahora. Muy dispar, o sea, de locos, ¿eh? Sin embargo, lo que voy probando tecnológicamente hablando, desde el punto de vista electrónica, me está dando la razón. Jamás llegué a pensar que podía haber avanzado tanto y es un conocimiento que me está quemando por dentro, como el que, te voy a poner un ejemplo, como si en la situación anterior no supiéramos realmente lo que eran, te vas mañana al bosque, por allí cerca de tu casa, y te encuentras un platillo volante, te llevan y tienes la necesidad de contárselo a alguien, ¿no? A tu madre o a quien sea. Bueno, pues yo ahora mismo estoy en una situación parecida. Es decir, lo que yo estoy descubriendo y estoy comprobando y demostrando en esta tecnología me va a costar tiempo el poder transmitirlo a la familia de la quinta columna y el darlo a conocer, porque jamás pensé que hubiera podido lograr llegar a ese tipo de descubrimientos. O sea, tú Están mismo muy te por sorprendes con lo que te me encuentras. sorprende y están muy por encima de cualquier otra panacea que hubiéramos podido ver en algún momento del tiempo. Eh, Hasta ahora puedo decir que está relacionado con todo el concepto de geometría sagrada, mecánica de ondas y cimática, vibración y frecuencia y por supuesto los sigilos, no precisamente para invocarlos. En todo caso, esos sigilos para encerrarlos. Lo que Y me pregunto es hasta qué punto los dirigentes tienen todo ese conocimiento ese, real o ese, o hacen muchas veces el mal por intuición, en el sentido igual que muchas veces nosotros hacemos cosas por intuición de que no sabemos ni por qué, a lo mejor ellos como nosotros para bien, ¿no? Pero quizás ellos lo hacen en la intuición, pero para mal, ¿no? De estar haciendo esto sin saber muy bien por qué, pero saber que les beneficia y no entienden muy bien el por qué funciona, pero bueno, lo hacen igualmente. ellos sabes que lo tienen que hacer porque de alguna forma la mayor parte de dirigentes, por no decir todos, pertenecen a logias masónicas. En estas logias es donde se trata parte de ese conocimiento, pero probablemente no te digan cómo. Ya que has sacado este tema, te voy a decir que un ápice muy pequeño de esos descubrimientos que he hecho personalmente viene a decirte precisamente que determinadas frecuencias o series matemáticas como la proporción áurea Fibonacci toca una serie de números primos como el 11, el 33, etcétera, que por una razón concreta y no por otra que pensábamos, pues se han hecho nombrar, digamos, grados de la masonería actual. Eso está muy relacionado con la frecuencia y la dinámica de ondas. Cada número de alguna forma representa una forma geométrica, un patrón geométrico y una frecuencia determinada. En definitiva, cada número representa una deidad o una entidad. Y todo esto está relacionado lógicamente con la masonería, que podemos decir que gobiernan en el mundo, pero por mediación de ellos, que están detrás. Es como si la simbología o el patrón matemático, por eso aparece el compás, Nando, porque el compás viene a decirte la exactitud de llevar la matemática al plano y generar un patrón con líneas o aristas totalmente exactas. La proporcionalidad y la exactitud matemática a la hora de plasmar un hexágono, por ejemplo, en el plano, es lo que te va a dar la frecuencia correcta. Mm. Desde el punto de vista de los agentes del caos, este tipo de patrones suelen ser aristosos, ortogonales, y sin embargo los sigilos vamos a decir, del bien o del orden, angelicales, son otro tipo de patrones más armoniosos, no son ondas cuadradas, son ondas sinoidales, donde el movimiento tiende más al orden, y es lo que te encuentras además prácticamente en la naturaleza. No es una casualidad que se hablara del sello de Salomón, de la famosa clavícula, como un hexagrama. Es que el hexágono tiene unas propiedades desde el punto de vista electromagnético que no tiene el octógono, también las tiene. Ellos van a utilizar el octógono por una razón, nosotros vamos a utilizar el hexágono por otra. Digo nosotros porque yo este proyecto lo voy a hacer, con independencia de lo que ocurra. Pero tampoco puedo adelantar mucho ahora de lo que estamos hablando. Yo simplemente digo podría decir que todo esto es para hacer una película, para escribir 10 libros, pero es que tampoco tenemos tiempo para eso, ¿sabes? O yo al menos pienso así, que no tenemos tiempo para eso. No, y además con Entonces, la cantidad de información que te llega todos los días, tienes que seleccionar, filtrarla, tú tienes un todas, trabajazo enorme. la mayor parte, todas. Lo que pasa que ciertamente estos 5 años y medio, casi 6 ya,
nos ha entrenado para desechar sobre todo el 90% de la información o más. Nos suele ocurrir que de una información donde hay un ápice de verdad, un 1% de la verdad, tienes que quitar 99 páginas de en medio, que es justamente sacar el grano de la paja. Entonces hay ciertas estrategias que ya hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo donde sabemos, este dice este, pero realmente esto es mentira, ¿sabes? Y la vamos apartando rápidamente. Estamos haciendo una operación de descartes y así obtenemos el fruto muy rápidamente, avanzamos muy rápidamente. Quiero decir que los 5 últimos años y medio, 6 de la quinta columna no han sido ni mucho menos una pérdida de tiempo, todo lo contrario, además de los descubrimientos que se han hecho, que podrían muy bien valer un premio Nobel, pero que no te lo van a dar en este mundo, evidentemente, realmente hemos aprendido mucho nuestra forma de pensar, de aprender a discernir, de manejar la buena información, de ponerla toda en cuarentena, incluso lo que yo estoy diciendo ahora. Todo lo que yo estoy diciendo hay que ponerlo en cuarentena. Y será la armonía, esa vibración, la intuición personal de cada uno lo que te dirá, es que yo pienso igual que este señor. ¿Sabes? Me interesa su línea de investigación porque pienso igual que él. Mm. Últimamente he estado pensando que debemos dar gracias también a la situación actual porque sin ella tampoco seríamos quienes somos, pero sobre todo no tendríamos un sentido a nuestra vida y un propósito y una vocación y una misión como sí creemos que tenemos, ¿no? A ver, que la misión tampoco tiene que ser súper escandalosa y súper visible como Jesús, Moisés, Elías y tal, ¿no? Puede ser a lo mejor formar una familia y cuidar de tu círculo cercano o simplemente como hacemos nosotros comunicar lo que sentimos y lo que creemos que es bueno comunicar. En ese sentido, Ricardo, sin esas cosas que están sucediendo ahora, como que tú y yo no tendríamos una razón para estar aquí, ¿no? Y no habríamos llegado ni a la quinta parte, no, ni a la 20ª parte de conocimiento que hemos albergado. Esa es la contrapartida positiva de todo esto. Esa es la explicación del por qué cuando alguien ejerce una presión sobre ti, el individuo que está sometido a esa presión se vuelve más fuerte, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de la inteligencia. Nos volvemos más inteligentes, nos volvemos más astutos, nos volvemos más zorros a la hora de manejar la buena información, y esto ha sido gracias a que ellos han pisado el acelerador. O Mm. sea, en la contrapartida física siempre el universo tiende a equilibrar en este sentido. Y lo que has comentado de Jesús, mira, a mí me ocurre muchas veces, evidentemente nosotros no hablamos de hacer comparaciones y está mal el decir que si el mensaje que la quinta columna está dando puede sobrepasar o no. No es cuestión de sobrepasar, porque son cuestiones de contextos distintos. Seguramente en la época y en el contexto de Jesús, a lo mejor lo que él le decía no se tenía en tanta consideración, pero sí que se tuvo a la postre después. A lo mejor lo que nosotros estamos diciendo ahora de la quinta columna, a la postre, se tiene muy, muy en consideración, más o menos, pero son contextos distintos y todos aquellos que intentan establecer como una comparativa para hacerte ver, es que que estás diciendo que si estás por encima, aquí no estamos por encima de nadie, Mm. ni es una labor de competir ni de Es un competencia, contexto diferente, es lo es un que tú has contexto dicho. distinto. Es como intentas comparar una situación de la guerra civil ahora con el contexto de antes. Y si uno era de la Falange y el otro era del Partido Republicano. Ya, pero es que eso antes era como el PP y el PSOE ahora. Era más normal. Aunque no voy a entrar en ámbitos políticos porque ya sabes lo que pienso de todo esto. Pero bueno, era simplemente para situar a aquel que nos pueda estar escuchando. Entonces, bueno, ciertamente tú y yo no estaríamos hablando de nada de esto, ni yo me había introducido en la geometría sagrada, ni en todo lo que conocemos del factor E, nada, ni hubiéramos analizado todo esto si no tuviéramos que haber analizado porque nos parecía todo absolutamente raro y tan ridículo cuando empezó esta situación. Una multitud de mentiras encadenadas nos ha llevado a encontrar pequeñas grandes verdades escondidas, podemos decir. Esto es un tesoro, Y te quiero realmente. preguntar, Ricardo, ahora ¿te parece que vas a ser mi psicólogo y yo el paciente, no? Porque la siguiente pregunta es, tú estás en un proceso mucho más avanzado que yo llevo ya casi 2 años con esto, uf, es que se me hace gordo decirlo, ¿no? Porque me parece que empecé ayer con esto. Y me está ocurriendo lo típico de, ya ha pasado la ilusión, ¿no? Ya lo nuevo ha pasado y ahora lo que hay que tirar de fuerza de voluntad y seguir para adelante. ¿Tú sigues teniendo esa motivación inicial y te sigue surgiendo ese fuego del que hablaba, esa energía
y tal para hacer las cosas? ¿O ya cada vez o te va surgiendo en determinados momentos y en otros no? ¿O tienes que tirar mucho de fuerza de voluntad? No, a día de hoy ese fuego inicial, esa pequeña motivación se ha convertido en determinación, fíjate, con el tiempo. Es más, yo creo que me he convertido en el adulto que soy gracias a toda esta era de la información. Yo tengo claro que actualmente tengo determinación absoluta en llegar al final de todo esto. Yo no sé si es por mi capacidad que pudiera tener de forma potencial, por la actitud que siempre me han dicho familiares. Tú es que cuando te dicen aquello, algo, cuando propones algo, lo consigues, incluso aunque sea un reto bastante difícil. En lo deportivo, siempre me habían dicho eso. Este es el mayor de todos los retos que puede tener un ser humano, llegar a conocer el mundo en el que realmente vive, que en parte ya lo conocemos, y intentar encontrar mecanismos para defenderte o sobrevivir en él. Eso es el mayor reto que podemos tener de forma individual, formando parte de un colectivo, de una verdadera especie como la especie humana. Pues esa es mi determinación absoluta, la que tengo la quinta. Es decir, yo no tengo la determinación de ganar dinero, hacer un proyecto de vida familiar, lo cual no quiere decir que no lo haga, ¿eh? Porque yo tengo que seguir de alguna forma alimentando pues todo eso. Pero mi determinación interior y la más potente es esa que te he comentado. Dar respuesta a todas mis inquietudes desde el punto de vista personal y ayudar seguramente con ello pues a una gran colectividad de seres humanos. ¿Y qué te gustaría que hiciera ese colectivo con la información que tú aportas? Primero que la pusiera en cuarentena, en duda, y que tras un mínimo esfuerzo, aunque le dé el material mascado, tenga que estudiar literalmente, analizar esa información y descartarla o aceptarla si realmente la introducen en su interior, la asimilan porque la conocen como cierta. Mira, no hay forma. Yo te puedo decir a ti, he estado en el Camino de Santiago. Y te puedo contar mil cosas. Puedes hablar con 500 personas acerca de los que han estado en el Camino de Santiago. Te van a contar. Pero hasta que tú no vayas a hacer el Camino de Santiago, no vas a vivir la experiencia como tal, ni vas a saber lo que es, por mucho que te cuenten. Porque una cosa es lo que te digan y otra cosa es lo que puedas sentir, etcétera. Pues con esto ocurre algo parecido. Yo voy a hablar, voy a transmitir mejor o peor toda la información para que todo el mundo la pueda entender, la van a poder razonar, pero hasta que no hagan al menos, no el camino entero, pero una gran parte de ese recorrido por sí solos, no van a probar realmente la asignatura. Podré ser un buen mentor o tutor, pero si no hacen ese pequeño camino, ese recorrido, no lo van a interiorizar realmente, lo que es la experiencia. ¿Sabes lo que pasa, Ricardo? Que también creo que esta información llega a una persona ya, no tarde, porque la palabra no es tarde, pero sí como en un momento en el que ya estás muy avanzado en la vida, de que ya has vivido muchas cosas, porque si tú te pones a mirar las estadísticas de cualquier red social, seguramente te sale como a mí, que la mayoría de las personas que nos escuchan tienen más de 40, 50 años, mínimo. Sí, 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 sí. Y hay pocas personas, yo qué sé, que no tiene por qué ser de 18 y 20 años, pero sí de 30 o de por ahí, que se hagan quizás estas preguntas, que tengan esas inquietudes. No veo yo a ese, no sé si es porque han vivido poco y todavía no les ha dado tiempo a hacerse esas preguntas o qué es lo que ocurre. Pues aparte de la madurez verdaderamente intelectual, que tanto en hombres como en mujeres puede aparecer a partir de los 40, aparte de eso, la bestia literalmente ha hecho un trabajo verdaderamente integral de lavado de cerebro en esas etapas generacionales. Si te das cuenta, bueno, tú serías una excepción de las pocas, porque efectivamente cuando yo veo estadísticas por curiosidad de quién se asoma al canal de la quinta columna, el perfil es de 45 a 65 años. Hay más incluso personas de 65 años que jóvenes. Entre 20 y 40 hay muy poquitas, y si ya me voy a menos de 20 años, pues puede haber un 1, un 2%, una cantidad irrisoria. Entonces, yo creo que es el lavado que ha hecho la ocupación, por ejemplo, en el ámbito digital. Eso ha condicionado mucho el hecho de que te lo den todo hecho, por ejemplo, con la inteligencia artificial, a la hora de hacer los trabajitos y demás. Todo el mundo peca de la pereza y no va a primar el esfuerzo de pensar. Entonces, esas inquietudes personales que tenemos, o espirituales incluso, no vas a llegar a alcanzarlas si tú echas de mano de ellos, precisamente, porque la IA es, de una forma, manejar el conocimiento que ellos te dan, es decir, son ellos. Es todo ese tipo de factores que han introducido ahí, han precisamente mermado la capacidad de rendimiento intelectual. Y no solo eso.
a nivel de coeficiente intelectual, sino han cribado un poco el espíritu humano que tiene esa noción natural de querer preguntarse, a preguntárselo todo. Eso a partir de cierta generación parece que se zanjó casi en seco. Desde los años 70 había generaciones que venían todavía con esa semilla en su interior de preguntarse, y a partir de cierta generación, en torno a los 70, a mediados de los 70, ese espíritu crítico, es la palabra, se frenó en seco. Y no tengo ningún tipo de duda que tuvo que ver con lo que hicieron llamar la democracia, por lo menos en nuestro país, desde esa famosa transición y toda la nueva política dirigida para divertir a la gente. Nos podíamos haber divertido, pero manteniendo ese espíritu crítico. Sin embargo, todo era como una especie de desaliño, el todo vale, haz lo que quieras porque no va a tener consecuencias. Eso empezó todo a desmadrarse a partir de esa época. Y no solo se desmadra la vida, sino también tu cerebro. Por eso seguramente es uno de los factores en los cuales no tenemos ahora personas con 20 años que están igualmente preocupadas como lo pueden estar gente de 45. Mm. También es que hay pocas personas que prioricen, como tú has dicho, esa fuerza interna que te invita a comunicar en lugar de a buscar el dinero, tener una vida cómoda y sencilla. Creo que pocos no solamente saben verdaderamente lo que quieren, sino que se atreven a ir a por ello. Vamos, yo, por ejemplo, esto es una apuesta a largo plazo. Yo todavía no puedo vivir del podcast, ni mucho menos. Y no estoy pidiendo ayuda en donaciones porque ahora mismo no las necesito. El día que los necesite, oye, soy humilde y pediré la ayuda si hace falta. Y bueno, quería comentar también que el tema de las donaciones, si podéis, no las hagáis por YouTube porque se lleva un porcentaje de la plataforma, hacerlas por Patreon o por alguna otra plataforma en la que vaya el 100% a la persona. Porque ahí tened cuidado porque hay plataformas que se llevan un porcentaje. Y bueno, yo quería decirte que respecto a esto, eso, que hay pocas personas que realmente se arriesguen, como tú y como yo. Que es que estamos arriesgando realmente. Estamos poniendo todo nuestro alma, toda nuestra fuerza, todo lo que creemos, como toda nuestra fe en estas cosas. Estamos abandonando literalmente lo que podría ser una vida tradicional, humana, normal, incluso sin participar activamente en el sistema. Mm, No tenemos vidas paralelas realmente, no tenemos vidas como pueda tener cualquier otra persona que cojas al azar por la calle. Tenemos vidas de sacrificio realmente mm, para dar este mensaje, a sabiendas de que dando ese tipo de mensajes te vas a echar más enemigos encima que personas, pero con la determinación, como te decía antes, de que tú crees que estás apuntando en la dirección correcta y que te estás acercando a la verdad, que tienes un conocimiento que quieres transmitir para que otros puedan llegar a alcanzarlo. Lo que has comentado acerca de pedir ayuda, yo, por ejemplo, en la quinta columna, como tal, nunca he dicho necesito esto. He contado mi situación personal, especialmente en los últimos tiempos con lo que me ocurrió, los ataques institucionales, para abreviar de forma general, y ellos mismos han sido los que han decidido ayudar. Esto nunca he dicho, siempre pongo, bueno, el buffer para aquel que quiera colaborar, pero eso de decir voy a pedir, no lo he dicho. mm, Todavía me trae cierto reparo el hecho Es como si yo me quisiera aprovechar a partir del mensaje que puedo dar, estar dando en la quinta columna. Hemos hecho conferencias, Nando, donde el precio de la entrada, siempre hay alguien que te va a decir que si cualquier barbaridad, que si nos estamos lucrando y te hace la cuenta de 40 euros la entrada por 1000 personas, 40.000 euros habéis ganado. No, nosotros hemos ajustado siempre el precio de la entrada, incluso entre dos personas, como éramos José Luis y yo, a garantizar la supervivencia del evento en el sentido de que podamos pagar el material y todos los alquileres, y en todo caso tuviéramos para cubrir los viajes, la estancia allí y poco más. Y sin embargo, pues nos han criticado por eso, pero eso, hagas lo que hagas, vas a tener críticas de una forma o de otra, y especialmente en función de lo que estamos haciendo, claro está. Claro, también os critican porque creo que hoy en día se sigue sin ver a todas las personas que se dedican a algo de internet y de creación de contenido que se vea como un trabajo. Y realmente lo es. O sea, yo animo a cualquier persona que nos esté escuchando a que lo intente por sí misma. Va a tener que abandonar su trabajo en el que está ahora para poder dedicarle el 100% a esto. Yo no tengo tiempo en mi vida personal, digamos, pues para hacer algo, por ejemplo, de interacción social. El tiempo que tengo además lo dedico a algo de físico para eludir mentalmente todo lo que todo esto me conlleva.
preparar un programa o la investigación, ayer estuve hasta las 4 de la mañana y el Telegram de la quinta columna, de alguna forma, tiene que estar actualizado en función de las noticias que ellos van dando y utilizando el discernimiento diciendo, os dicen esto, pero realmente es esto. Es una generación constante de contenido y de investigación independiente, por mi parte al menos, de los temas que estamos tratando. Entonces, esto conlleva mucho espíritu de sacrificio y esfuerzo. Solo aquellos que son conocedores de todo esto, pues entienden la situación. Y los que no lo entiendan, pues su problema es, seguramente ya no estarán con nosotros o no piensan en vernos. ¿Eh? No, no nos preocupa. Y a nivel personal, ¿cómo te encuentras después de ese ataque institucional y todo lo que has vivido? Haciendo un poco un repaso también de todos los años que han pasado y hasta dónde has llegado ahora, ¿en qué punto dirías que te encuentras? Hoy mismo he tenido uno, te lo he comentado antes, un encuentro con la Policía Nacional en las cercanías de mi domicilio, identificación, etcétera. Y esto me lo estoy tomando con mucha filosofía. Incluso los propios agentes estaban extrañados de por qué yo sí y otros no. En fin, me lo estoy tomando con mucha filosofía. Yo casi, no te voy a decir que me alegro, pero es una especie de máxima ya en la quinta columna, desde hace tiempo, que cuando aparecen este tipo de trabas, es que estás haciendo las cosas bien. El que hace las cosas bien en el mundo del mal o en el mundo del caos, pues el caos es el que se encarga de poner trabas en tu rueda. Eso está más claro que el agua, porque yo es lo que haría. Entonces yo lo que estoy haciendo es tomarme todo esto con filosofía y seguir hacia adelante, tirar hacia adelante. Mientras que no nos quiten física íntegramente de en medio, que también podría ocurrir, pues de una forma u otra vamos a seguir emitiendo e investigando. Eso no nos lo pueden quitar. La capacidad de ser humanos y que nos lleva precisamente el hacer ese tipo de acciones no nos las pueden borrar, al menos por ahora. Así que seguimos. Eso lo llevo de la mejor forma, no hay otra. No puedo derrumbarme porque sería precisamente lo que ellos quisieran y dejarme de brazos cruzados y no hacer nada. Sí es cierto que tuve una semana de reflexión cuando todo esto pasó, al principio, ataques de Hacienda, de ese famoso Ministerio de Transformación Digital y una subdirección de Gobierno de Comunicación Audiovisual, que yo eso ni lo conocía, ataques que realmente no pueden hacerme por las características de mi canal y sin embargo habían hecho un informe de la quinta columna dirigida por el señor. Es decir, eso se ve claramente que es un ataque a nivel individual, a por la persona, por el mensaje y como siempre hacen, bajo la cobardía, desde el punto de vista telemático, imposible ponerte en contacto con la administración, ahora contrata un abogado, gástate el dinero. Esto todo es el mareo burocrático, que es la maraña de la bestia. Y lo que tú has Básicamente dicho, que lo eso. hacen contigo y no con otro influencer o youtuber, que Pero otro podría ser. influencer que podrían hacerlo con la propia ley que ellos tienen y no lo hacen. Mm. Porque yo no tengo 1 millón de seguidores, porque no gano más de 300.000 euros, ni siquiera 30.000 al año, y por cuál era la otra, y porque no tengo una televisión a petición como Canal Plus, como Netflix, etcétera. Es que me han puesto en ese marco y me quieren aplicar las reglas para ese marco. Entonces yo mandé una alegación que veremos a ver por dónde sale. Cada cierto tiempo tengo que entrar en notificaciones telemáticas para ver si hay una notificación de ese ministerio o de Hacienda, o de Hacienda, que rechaza el coche de renting. Entonces tengo que enviar fotografías con los rótulos de la quinta columna, con las camisetas de cuando hemos ido a hacer las conferencias. Si no metes el 100% del coche, el 50%, porque hay, vamos a aceptar que puedan admitir compartirlo entre uso individual o particular y empresarial, el 50% sí que tiene que desgravar. Eso lo dice la propia ley. Mm. Pues sin embargo, te marean, ¿eh? Tú eres un terrorista prácticamente desde el principio y es una burrada, ¿eh? Entonces, claro, cuando es un ataque, Hacienda por un lado, hoy esto de la Policía Nacional que ya contaré en algún momento. Eh, me llama mi madre que solo me llama para decir que recibió multas, cuando voy con el coche que yo ya voy a 10. Estas multas Joder. de 50 euros que si las pagas antes del tiempo porque te has pasado 2 kilómetros, eso es 1 o 2 a la semana y yo voy con el coche pendiente. Imagínate si fuera distraído. Que yo Jolín. ya estoy poniendo en duda si realmente es el radar o es que ya como tú pagas, te ponen las que les da la gana, te las envían y ya está. Porque yo ya no me puedo creer nada. Y Hacienda por una parte, el tema de la transformación digital, claro, son tantos ataques dirigidos, lo que intentan es hundirte
porque no puedo tener tan mala suerte que todas las instituciones me ataquen a mí de algo que realmente ni siquiera estoy haciendo. O estoy haciendo, intento hacer las cosas bien. ¿no? Están buscando la manera de callarte sin hacerlo de forma directa, hablándote de Claro, forma indirecta. claro, como suelen ser ellos, Mm. los agentes del caos, cobardes, nunca dan la cara y en el momento en que los delatas, pues es una forma de dejarlos en Y ridículo. además lo hacen muy bien porque la responsabilidad se diluye, es decir, no puedes echarle la culpa a una persona, sino que hay varios trabajadores ahí que y no puedes echarle la culpa a nadie, lo hacen Que muy son bien. funcionarios que difícilmente vas a hablar con ellos y lo que tienes en primer lugar por delante es una pantalla. Entrar en contacto con la administración es muy difícil y la única forma que tienes es llevándolos a juicio y a lo mejor tienes la suerte que el funcionario en cuestión declara en el juicio porque lo llama un juez, un fiscal, que seguramente estará de parte de ellos antes que de un ciudadano Totalmente. civil. Esto es Mm. complicado, Nando. Te preguntaría como última pregunta hacia dónde va la quinta columna, pero creo que eso va un poco dependiendo de los acontecimientos, ¿no? Soy un poco flexible. Mira, hasta no hace mucho tiempo podíamos decir que la quinta colonia estaba detrás de la mayor parte de las investigaciones punteras y pioneras a nivel mundial. La verdad, porque ha dado origen a que en otras partes del mundo se establezcan distintas ramas y que cada uno fuera avanzando en una dirección particular. En antioxidantes, lo que queríamos que eran neurotecnologías, ahora con el tema del factor E. Es decir, cada parcela, aunque no nos mencionan desde luego, pero bueno, no es ese el tema, aunque debería serlo también. Mm, Siempre hemos ido un poco como en función de lo que ellos iban haciendo, intentando explicar la verdadera realidad que hay detrás de cada mensaje suyo. Pero últimamente, en función de lo que nosotros ya estamos haciendo, con nuestra propia agenda, vamos a decir, hay como una represalia por parte suya. Es decir, hemos visto que por primera vez ellos están respondiendo a la información que nosotros estamos dando en la quinta columna. Esto quiere decir que tenemos capacidad no solo de interactuar, no pasiva, sino activa. Por ejemplo, sacamos el libro este, Implantación, que no se ve porque tiene el croma en el mismo Si color. lo Bueno, pones a lo mejor en tu pecho en el abrigo, se ve pues ahí. sí, mira, buena idea. Implantación no podíamos saberlo, ¿vale? Este libro se sacó prácticamente a principios de octubre, creo recordar, septiembre-octubre del 2025. Y muy poco después, por la misma fecha, tiran de un peso pesado, que es el famoso Don Brown, y saca un libro donde se habla de neuronas, neuroderechos, inteligencia artificial, Mm. y te viene a hablar un poco de lo que se habla en este libro, pero en el ámbito de la ciencia ficción. Es como si estuvieran intentando competir con el mensaje de la quinta columna. ¿Eh? Como este libro lo hemos tenido que dar en el formato de realismo fantástico y ciencia ficción, pues ellos tienen que hacer lo mismo, pero con uno de los pesos pesados que por supuesto le han dado el premio a ellos. Y ahí en el libro de Sí, implantación, lo que sí. comentáis es el mensaje que habéis dado a lo largo de todos estos años. Aquí el mensaje se queda, o la investigación se queda en ese libro hasta septiembre de 2023, justamente con la conferencia de la caída de los dioses. Hasta ahí pensábamos que el ser humano no ocupaba el ápice de la columna, de la pirámide de la cadena trófica, sino que por encima nuestro había otra especie que nos comía en términos de depredación energética. Ahora sabemos que eso no es así. Pero en definitiva, el mensaje era la implantación, es decir, la introducción de un implante que va dirigido al segundo libro que sería la hibridación, que es justamente el objetivo que tienen. El objetivo que tienen para con toda la humanidad y para generar el imperio del caos en nuestro mundo es la hibridación del ser humano con otras inteligencias. Ojo, la hibridación no es mala. Ellos se han hablado de la hibridación genética para que te pierdas ahí, en lo material, que es lo que tú conoces. Pero lo que nunca te han dicho es hibridación de inteligencias, fusión con otra inteligencia, que daría respuesta a la xenoglosia, etcétera. Te digo que la hibridación no es mala porque cuando tú conoces una pareja, formas un matrimonio, ahí hay una hibridación, hay una adición de conocimientos, de inteligencias, que va a aportar, digamos, a la creación. Pero si tú te hibridas con una inteligencia del caos, y en este caso lo haces porque te han implantado previamente sin que tú lo sepas, es que han roto, digamos, todas las leyes universales, incluso la del libre albedrío, porque ha coaccionado a la gente precisamente a esto, que tú lo sabes muy bien. Aunque ahora te digan que no era obligatorio, sí era obligatorio, porque no te dejabas ni viajar, ni podías hacer prácticamente nada si no ibas con eso.
Pues a través del proceso de implantación es la implantación, podemos decir que es la prehibridación, es el paso previo a que potencialmente estos seres humanos, y muchos de ellos lo están haciendo ya, se mimeticen literalmente con este tipo de inteligencias, que al ser caóticas, no solo van a terminar destruyéndolo a ellos, sino que van a hacer todo el daño que puedan a su alrededor, como hace un esquizofrénico, como hace un trastorno bipolar, porque son ejemplos precisamente de hibridación. Pues muchísimas gracias, Ricardo, y ya sabes que en los últimos minutos te lo dejo para decir lo que quieras. Pues a todo el mundo, a ti, darte las gracias, Nando, porque tú sabes cuando conectas con la gente. El otro día que nos vimos la última vez en persona me decías, no te pega, digamos, el ser como erudito o hablar en un término de doctorando, porque físicamente parece fornido, fuerte, corpulento y no va con tu estética, ¿verdad? Es como el que es fuerte y fuma, hace deporte, pero no, pues bueno, a lo mejor el físico también es una manifestación somática de lo mental. En fin, trabajar la forma física independientemente de la mental no tiene nada que ver, pero Mm, a ti se te nota que tienes un espíritu humano, que ya es mucho decir lo que estoy diciendo porque hoy difícilmente encuentras rostros humanos. mm. Cuando sonríes, cuando te emocionas, cuando preguntas de forma inteligente, esas son todas las características propias del ser humano. Sin embargo, hoy día es fácil ver, especialmente la juventud, y tú eres joven, que intentas hablar con ellos y tienen miradas, rostros perdidos, eh, no tienen inquietud personal alguna. Ahí hay algo dentro de ellos que no es precisamente todo lo humano que nos gustaría ser. Entonces, para la gente que nos sigue y que te sigue a ti en el canal, yo darles las gracias pues, por todos los mensajes de ánimo que nos dan, que son verdaderamente el motor de esa inquietud natural que yo tengo para seguir actuando con determinación. Yo lo que les puedo prometer a ellos es el máximo trabajo dentro de lo que un humano mínimamente pueda dar, o con los medios que un humano mínima o máximamente pueda tener. Muchas veces incluso nos ayudan a seguir porque yo si veo que esto es inútil y que no ayuda a nadie, yo dejaré de hacerlo. Sí ayudas, Nando, aunque yo es algo que pienso cada vez que hago un programa. Muchas veces rezo interiormente y le digo, esto va por mi padre, por ejemplo, cada vez que voy a hacer un programa en la quinta columna. Aunque creas que te van a ver 10 personas, con que solo te vea una persona, recuerda el boca a boca, la capacidad de influenciar que tiene esa persona en otro grupo, vas activando pequeñas luces en distintas partes del planeta, distintos sigilos, vamos a decir, con esa frecuencia de resonancia que vibran en la misma onda de toda la comunicación que estás albergando. Y eso es un mapa precisamente para las fuerzas del orden que somos nosotros. Mm. Todo lo que hagas tiene una repercusión, igual que una frecuencia tiene una repercusión organizando la materia, todo lo que tú haces también tiene una repercusión positiva a nivel material. Y la vamos a ver creada muy pronto, seguramente, también para bien. Muchas gracias por tus palabras y esperemos que sea así, que de verdad podamos ver ese resultado positivo de todo. Así que nada, Ricardo, que te vaya muy bien y ya sabes, aquí estamos para lo que necesites. Pues igualmente, muchísimas gracias, Nando, y hasta la próxima. Adiós.